abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendice. Somos la Iglesia de Pan de Vida y es un gusto nuevamente poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Antes de comenzar, ¿por qué no dispone su corazón, su mente y me permite orar? Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande, Señor, tú eres creador, tú eres poderoso. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender tu palabra, Señor, a comprender todo aquello que tú has ganado para nosotros. Te pedimos, amado Dios del cielo, que permitas, Padre, que tu Santo Espíritu fluya en nuestras vidas, que nos guarde, que nos proteja y que nos instruya, Señor, y nos enseñe a vivir como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Vamos a comenzar. Fíjese que cuando llegamos al cristianismo, empezamos a caminar y a dar pasos de fe, empezamos a seguir las pisadas de Jesús y nos empezamos a enterar de cosas que suceden a nuestro alrededor, cosas que tenemos derecho y cosas que no debemos de hacer. Hay una serie de cosas que nosotros tenemos que hacer para poder llegar a la plenitud que Cristo ganó en la cruz por nosotros. Así que empezamos a conocer y la palabra nos instruye y nos revela y muchas veces también cuando llegamos al cristianismo nos enteramos de que vivimos en una guerra constante, que tenemos un adversario, que hay cosas que tenemos que dejar de hacer y que tenemos un Dios bueno, un Dios grande, un Dios poderoso, no tan solo que pelea nuestras batallas, sino que gana nuestras batallas. Amén. Entonces, en Efesios 6, la palabra de Dios nos enseña y nos instruye que vivimos en una guerra constante, que hay un ejército que nos hace la guerra, un ejército estructurado, un ejército espiritual. Y la verdad es de que es un ejército que no podemos ver, que no podemos escuchar y que no podemos palpar. Y la palabra instruye que tomemos la armadura de Dios. Vamos a la primera, Efesios 6, 10 al 12. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay un adversario, hermano, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Empezamos a caminar en el cristianismo y nos enteramos, hermano, de que hay un ejército que nos hace la guerra. Y hay una lucha alrededor de nosotros. Hay ángeles del Señor al servicio de nosotros que nos cubren, que nos protegen. Y la lucha es espiritual. Y mantenemos una lucha constante contra estos huestes espirituales. Y hay cosas que nosotros se han quedado detenidas porque las hemos pedido y el Señor las ha mandado, pero estas entes espirituales han impedido que pudieran llegar a nuestras vidas. Entonces, con la autoridad que el Señor nos da, con la potestad que el Jesucristo ganó en la cruz y que nos es dada, tenemos la autoridad para poder ir y arrebatar esas bendiciones. Dice la palabra que el cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así es que nosotros somos un pueblo violento y gracias a la autoridad que Cristo nos ha dado, podemos tomar todo aquello
que Él ganó en la cruz. Amén. Dios es el Señor de los cielos y de la tierra también. Él tiene su trono en el cielo y también reina aquí en la tierra. Vamos a Mateo 28, 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y aquí viene la gran comisión, un mandato para todo aquel hijo de Dios, un mandato para todos los discípulos de Jesús, los que caminan con Jesús. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Fíjese, hermano, que la promesa es que Él estará todos los días de nuestra vida hasta que este mundo se acabe. Pero a veces pensamos que las bendiciones, que las cosas que Dios tiene para nosotros están en la vida eterna. Ya hemos predicado de eso y pensamos que las bendiciones no son para hoy. Él quiere bendecirte hoy. Dios quiere levantarte el día de hoy para que seamos sus testigos y para que hagamos discípulos, para que vayamos con autoridad, con milagros, prodigios y señales que Él sigue haciendo. Dios sigue siendo el mismo y Dios sigue haciendo milagros. Porque su promesa es que nos acompañará hasta el fin del mundo. Contrario a lo que el enemigo quiere otras cosas. Jesucristo quiere que nos envistamos de poder y que podamos anunciar su evangelio y que llevemos las buenas nuevas, que oremos por enfermos, que echemos fuera demonios. Eso es lo que el enemigo quiere. Dice la palabra en Juan 10:10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él quiere acabar con todo aquello que el Señor nos ha delegado. Él quiere acabar con tu matrimonio, quiere destruir a tus hijos, quiere destruir y robar tu economía, quiere robar tu salud. Él quiere destruir todo aquello que te rodea. Te digo algo, hermano, si tú no estabas enterado, yo te lo vengo a decir hoy: el enemigo te odia. Tienes un enemigo que te odia, que te quiere matar, pero no puede. Cristo lo dejó sin dientes. Se los tumbó en la cruz del Calvario, lo destruyó, le quitó todo. Él quiere, el enemigo quiere destruir tu salud. Quiere comerse a tus hijos, quiere destruir tu matrimonio, tu economía. Y sigue diciendo el versículo, y continúa diciendo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Jesús nos dio la vida en abundancia para disfrutarla aquí, ahora, para que podamos tener una buena vida y también en la eternidad. Una buena vida aquí en la tierra y una excelente y mejor vida allá en la eternidad, ya con Él. Amén. Él tiene potestad sobre todas las cosas espirituales y las materiales y las naturales y las sobrenaturales, porque todas han sido creadas por el Padre, por nuestro Señor, por nuestro Padre. Todo lo que ves, todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que, incluso lo que no ves y lo que no escuchas, fue creado por Dios, fue creado por el Padre. Y tú te vas a Génesis y ahí la palabra te instruye de que Él es creador. Aún el mismo Satanás, el diablo, fue formado por Dios. Ezequiel 28, 14, 15, dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Amén. El enemigo era creación, era un lucero, era un querubín grande. Los teólogos aseguran de que, algunos teólogos dicen de que incluso los instrumentos estaban injertados en el cuerpo de este querubín, de este lucero, del diablo, del que después sería el diablo. Y es algo que nos asombra, pero todo es creado por Dios. Y cuando nosotros nos arrimamos a las cosas espirituales, podemos ver gran cantidad de milagros de parte de Dios.
podemos ver gran cantidad de milagros acerca de nuestro Señor Jesucristo y aquí nos pasaríamos mucho tiempo hablando acerca de lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Dice Mateo 8, 23, 27. Fíjese lo que nos comparte. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Jesucristo sigue haciendo milagros, hermano. Jesucristo sigue siendo Dios. De hecho, hablar de Dios y hablar de Jesús es hablar de cuestiones que van más allá de lo natural. Cuando Satanás, el tentador, intentó manipular a nuestro Señor Jesucristo, lo retó a que le demostrara si era el Hijo de Dios y que le dijera a las piedras que las convirtiera en pan. Mateo 4, del 3 al 4, dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Significa que el diablo sabía que Jesús era capaz de hacer cosas sobrenaturales. Satanás fue un ángel y fue testigo de cosas que sucedieron en el cielo, de muchas cosas. Por lo tanto, el mismo diablo testifica de Dios y sabe que nosotros, como hijos del Rey, como redimidos por la sangre de Cristo, estamos investidos de poder porque el Espíritu Santo mora en nosotros, por lo que somos capaces de obrar cosas sobrenaturales en la tierra. Hay milagros sorprendentes cuando uno ora al Padre y vemos su poder y vemos su magnificencia y vemos su testimonio y vemos que Él sigue reinando. Incluso al leer la Biblia vemos que Jesús pudo obrar con poder porque sabía que tenía la autoridad de Dios, que sabía que tenía la autoridad del cielo y en la tierra. Por eso en ningún momento dudó. Por eso en ningún momento pecó nuestro Señor, porque sabía que tenía una identidad y sabía que tenía autoridad en el cielo y que tenía autoridad y potestad aquí en la tierra. Por eso en algún momento dijo a sus discípulos que no dejáramos de dar gloria a Dios, porque si nosotros lo hacíamos, aún las piedras clamarían y darían gloria y alabarían al Señor. Amén. Lucas 19:40 dice: Él respondiendo les dijo: os digo que si aún estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Y vemos que Jesús en su ministerio hizo muchas cosas grandes, muchas cosas poderosas. Él maldijo la higuera y la higuera se secó. Él le pegó la oreja a un hombre, resucitó muertos, convirtió el agua en vino. Tenía autoridad de reino, tenía una autoridad que era delegada por Dios. Amén. Convirtió el agua en vino, hermanos. Milagros sobrenaturales. Tenía autoridad en la tierra. Además echó gran cantidad de demonios fuera porque tenía autoridad del cielo. Así que acepta que eres hijo de Dios y que tienes autoridad. No menospreciemos lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos bendice. Hay un poder y es un privilegio poder ser cristiano porque tenemos autoridad. Aunque tú no la quieras, tienes autoridad. Y el maligno quiere arrebatártela, quiere quitarte el propósito con el cual el Señor te levantó. Entonces tenemos que levantarnos como pueblo de Dios y anunciar las buenas nuevas, llevar el evangelio, anunciar a toda criatura. Tenemos la capacidad de orar al Padre para que sanen los enfermos. También tenemos la capacidad de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nos exponemos a la palabra y creemos
en las promesas de Dios. No es para todos, hermanos. La Biblia enseña y demuestra que hubo muchos que quisieron echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Usted se va a Hechos, hay unos hijos de Seba que querían echar fuera demonios, y el demonio les dice: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero tú quién eres, y usted conoce la historia. No es para todos, es para los hijos. Así es que haz un lado al temor, porque tú tienes autoridad y tienes el poder del Espíritu Santo, tienes al amado viviendo dentro de ti, tienes la capacidad incluso de atormentarlos. Así que no digas, que he escuchado personas que dicen: es que el demonio me está atormentando, apenas salgo de una y entro en otra. No te equivoques, hermano, la autoridad está en ti. Tú atormentas a aquellas huestes y les das órdenes. Diles que se vayan y que se vayan de tu familia, que se vayan de tu vida, y vendrá la paz. Que se vayan de tu ciudad, de tu iglesia. Cuando entramos en esta dimensión de fe que nos permite libertad, que Dios desea que nosotros tengamos, las huestes espirituales se sujetan, deben tener miedo, porque el Espíritu Santo mora en ti. Amén. Muchas veces, como cristianos, pudiéramos estar oprimidos, tristes, pudiéramos estar pensando solo en cosas negativas, pero el Señor nos da la victoria. El diablo, muchas personas dicen: es que qué miedo hablar del diablo, el diablo es tu enemigo y te quiere devorar. Pero no lo veas así, mejor ve que tú eres enemigo de él. Y la mejor defensa es el ataque, hermanos. Y cuando Jesús actuaba, no tenía temor, porque sabía quién era. Los demonios le rogaban incluso que no los atormentaran. Y tú ves a los grandes hombres de Dios, que por ejemplo David salió al encuentro del gigante, y vemos que Gedeón marchó con 300 hombres, y vemos que hombres de Dios, cuando sabían que la presencia y el respaldo y la unción y la autoridad del reino iba con ellos, no tenían temor. Mateo 8, 28 al 34, dice la palabra de Dios: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron, diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir al hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas, y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad contando todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Vemos que Jesús iba pasando en la región de Gadara, acababa de desembarcar, y dice que le salieron al encuentro 2 endemoniados y que eran fieros. En otro evangelio dice que se desmenuzaban las cadenas, y nosotros somos bendición para la tierra, hermanos. Así como Jesús era bendición para Gadara, y cuando vieron lo que Jesús hacía con milagros, prodigios y señales, ellos salieron a su encuentro y le pidieron que se fuera. Y eso es algo increíble, porque por unos cerdos que se habían muerto, se quedaron sin la bendición. Tú eres bendición para tu familia, tú eres bendición para todos aquellos que te rodean. Amén. Estamos llamados a libertar, a llevar las promesas del Señor a toda criatura. Jesús atormentaba al atormentador y Jesús destruyó al destructor. Sin embargo, algunos hombres el día de hoy no saben o no quieren y se preguntan por qué no tienen tanta fe y desconfían de las cosas. Amén. Incluso de nuestro Señor Jesucristo desconfiaban
los escribas y los fariseos, los sacerdotes, los religiosos de esas personas. Amén. Hay gente que el día de hoy desconfía de Jesús. Hay gente que busca otras cosas que no provienen de Dios, que no son de Dios. Hay gente que se va con la curandera, hay gente que se va con el brujo, con el chamán, con aquellos que se dicen que curan con no sé qué, con cuarzos, con esto, con lo otro. Y eso no proviene de Dios, hermano. El cómo es que los demonios pueden saber, los demonios, habitantes de un mundo espiritual, conocían la grandeza, el señorío y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Sabían que tenía autoridad para echarlos fuera, pero es triste ver cómo gente no quiere conocer de Jesús. No quiere saber de Cristo. Personas que dicen, pues es que como no lo puedo ver, no puedo creer en Él. Y la palabra nos instruye y nos enseña que tenemos autoridad delegada de parte de Cristo. Amén. Marcos 1, 23 al 27 nos enseña, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Qué nueva doctrina? Se decían. ¿Quién es este que con autoridad echa fuera demonios? ¿Qué es esto que estamos viviendo? Y cuando tú llegas al cristianismo, te das cuenta de que hay autoridad delegada por Dios. Cuando tú llegas y empiezas a caminar y a seguir las pisadas del Maestro, te das cuenta que tienes derecho de tomar cosas que te pertenecen. ¿Por qué sucedía esto, hermanos? Porque Jesús debía revelársele a los seres humanos. Jesús necesitaba hacerse conocer, necesitaba que lo conocieran, ya que es necesario que tengamos fe para que Él sea manifestado con poder, con gloria. Amén. Al conocerle, entonces puedes amarlo, puedes honrarlo, puedes adorarlo, puedes servirle, hermano. Fíjate que cuando la mayoría de los cristianos llegamos por alguna necesidad, no digo que todos, pero la gran mayoría de los que yo conozco y en las iglesias, cuando llegamos a Cristo, es porque algo necesitábamos. Estábamos en angustia, en tribulación, y alguien nos compartió del Señor, y pudimos entender que hay autoridad, que Él tiene autoridad para atar todo demonios, que hay autoridad para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para dar vista a los ciegos, para resucitar muertos. Hay autoridad en Cristo. Y muchos de nosotros llegamos así, llegamos pidiendo la hora. Llegamos arrastrados, llegamos arrastrando la cobija, como decimos por acá. Llegamos cuando todo estaba perdido. Y conocimos del Señor, y el Señor nos respaldó. Y nos da vida, y nos da vida en abundancia. Y le digo algo, hermano, Jesucristo cuando bendice es para bendición. Porque la palabra dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Cuando Dios te bendice, te sana, te restaura, te da un trabajo, te promueven, te bendice tu economía, bendice tu matrimonio, saca a tus hijos de las drogas, eres restaurado para bien, eres restaurado para anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, nuestra fe, se fundamenta en la palabra y en las manifestaciones del poder de Dios. El Evangelio no nada más es de palabra, sino que es poder de Dios. Amén. Cuando tú llevas las buenas nuevas, cuando tú anuncias la palabra de Dios, cuando cumples con la gran comisión que Jesucristo te dio, llevarás respaldo divino. Hablarás y las cosas sucederán no por ti,
no por tu hermosura, no por tu fortaleza, no por tu capacidad, por tus estudios, sino porque el Santo Espíritu de Dios mora en ti. Habrá respaldo, habrá señales. Cuando tú abras tu boca, el Señor la llenará. Él no solo dijo que era el Hijo de Dios, sino que también lo demostró con hechos, lo demostró con milagros, para que no quedara ninguna duda. Hay muchos que se decían iluminados, muchos iluminados que decían servir a Dios, y usted sabe dónde están. Jesucristo dijo que era el Hijo de Dios. Jesucristo murió y resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Nadie hacía los milagros de Jesús, nadie ha resucitado muertos, nadie ha dado vista a los ciegos de nacimiento, nadie de los que se dicen iluminados, de todos aquellos que dicen que curan, que sanan, que se dicen que son enviados de Dios, nadie podía hacer eso, nadie ha podido hacer eso. Solamente Jesucristo el Señor, nadie ha caminado sobre las aguas, solo Jesús. ¿Hasta cuándo negaremos lo evidente? Si el Espíritu Santo desciende y nos llena y nos da autoridad, lo que tenemos que hacer es ir y llevar la palabra y anunciar que Cristo vive. Amén. Lógicamente, lo sobrenatural siempre le llamará la atención a los hombres y querrán experimentar cosas. Pero qué mejor que buscando la presencia del Espíritu Santo. Qué mejor que buscando el respaldo de Dios. Qué mejor que buscar las Escrituras. No seríamos discípulos si no anunciamos la palabra de Dios. No seríamos discípulos si no lleváramos el respaldo de la palabra de Dios. Hay gente que pide oración de los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque sienten el respaldo y la unción. Y sienten que Dios les ha sanado. Y les digo algo, Dios los va a levantar con un propósito para que ellos a su vez enseñen a otros, como dice 2 de Timoteo 2, Pablo diciéndole a Timoteo que buscara hombres idóneos para que enseñaran a otros hombres, para que a su vez enseñaran a otros. Y así es como llegó el Evangelio a nosotros, con poder, con milagros, con prodigios, por alguien que nos compartió de la bendita palabra de Dios. Y fue con las palabras, con el Evangelio. Pablo dice que su predicación no fue con palabras persuasivas o de sabiduría humana, sino con la demostración del Espíritu Santo y del poder del Señor. Primera de Corintios 2:5, Primera de Corintios 2 del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Pablo dice que él fue a predicar a Corintio y que se propuso no saber nada más que de Jesucristo resucitado, y que fue a predicarles con la autoridad y con el poder y con la unción del Espíritu Santo. Las Escrituras son para aprender y crecer, porque sólo así se obtiene sabiduría y se hacen realidad los milagros. Amén. Este glorioso Evangelio y su poder se hacen visibles en toda criatura. Es momento de que nosotros sirvamos a Dios con poder. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Algo que les quiero contar es de que muchas veces cuando llegamos a Cristo empezamos a conocer, pero pudiéramos llegar a tener temor por lo que escuchamos. Pero ¿sabes qué? El Señor te protege. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos discípulos, nosotros
estamos aquí para ser usados por Dios y para ser más discípulos. Y cuando nos dispongamos a obrar en las cosas y en el nombre del Señor, nos maravillaremos, así como lo hicieron los discípulos de Jesús. Lucas 10, 17 al 20. Fíjese lo que nos comparte la palabra de Dios. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Qué promesa del Señor. Nos asombraremos cuando la gente sane, cuando un matrimonio sea restaurado. Nos regocijaremos cuando veamos que los hijos de un matrimonio salen de las drogas en victoria para adorar al Señor. Pero dice el Señor Jesús que Él nos da autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y que nada nos dañará. Tenemos potestad para enfrentar esos principados, esas tinieblas, sobre la enfermedad, sobre la opresión, sobre la drogadicción, sobre el alcoholismo. Tenemos autoridad porque Jesucristo dice que nos dio autoridad de pisotearlos, de pisarlos, en el nombre de Jesús. Tenemos poder de Dios, está en nosotros, es la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, imponer manos, sanar enfermos, echar fuera demonios, tendría que ser algo normal para el cristiano. Tiene que ser algo normal para nosotros. Nos seguirán señales y prodigios cuando estemos convencidos del poder que Jesucristo nos delegó. Si te sientes oprimido, si te sientes atribulado, cree en el Señor Jesucristo y serás libre. Declara que se pudren los yugos y el maligno se irá. Solo la llenura del Espíritu Santo puede obrar en tu vida. Tienes que creerlo, tienes que anunciarlo y así sucederá. Él es bueno, Él es tu Padre, Él te bendice, Él te cubre, Él te cuida. Dice Lucas 4, 8, 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esto lo leyó nuestro Señor Jesucristo y se cumplió la promesa de Isaías, la profecía de Isaías. Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Yo no sé cuántos cautivos conozcas el día de hoy, hermano. No sé cuántos estén en amargura, en tribulación, en angustia, en preocupación, pero dice la palabra que él vino a traer manto de alegría a los angustiados, a predicar las buenas nuevas del Señor. Entonces, de ahora en adelante, sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre para compartirle a otros. Sé libre para llevar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Sé libre para confesar, para anunciar, para establecer, para declarar, para anunciar que Cristo ha resucitado, que Cristo sigue viviendo, que Cristo sigue reinando, que Él es tu Padre, que Él te cuida, que Él te protege, que Él ganó tu batalla. Amén. Y empiezo a terminar, hermanos. Mateo 18, dice la palabra de Dios: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Hubo alguien que oró por ti, hermanos. Hubo alguien que te enseñó la palabra. Hubo alguien que te compartió de las buenas nuevas. Hubo un momento donde recibiste la presencia y la llenura del Espíritu Santo y te convirtiste en un siervo del Señor. Es tiempo de que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Yo no sé si el Señor te sanó. Yo no sé si el Señor te limpió.
Yo no sé si estabas muerto y el Señor te resucitó. Yo no sé si alguien oró y echaron fuera demonios, pero si de gracia recibiste, estás llamado a dar de gracia. Declaramos libertad en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en el Espíritu de Dios. Declaramos libertad por el Espíritu Santo que está sobre nosotros, en nosotros y sobre nosotros, para hacer grandes maravillas, para darle la gloria y la honra a Dios. Fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, de aquel que nos libró de toda maldad, para que anunciemos las buenas nuevas. Y termino con esto, hermanos. El Señor nos llama a que seamos valientes. Dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, dice la Escritura. David se sabía que tenía la llenura del Espíritu Santo, sabía que la presencia de Dios estaba sobre él y no tuvo miedo al gigante. José, por unos sueños, fue llevado cautivo y fue vendido como esclavo y estuvo en la prisión, pero él siguió avanzando hasta llegar a ser gobernador, el segundo a cargo de todo el pueblo de Egipto. Cuando tú sabes que tienes la presencia de Dios, no hay temor, porque sabes quién te respalda, sabes quién está contigo. Así es que, hermano, da de gracia lo que has recibido de gracia. Anuncia, cumplamos la gran comisión que Cristo nos dejó. Hay autoridad, hermanos. Hay autoridad delegada por Jesucristo para tu vida. Te dio autoridad para echar fuera demonios, para limpiar leprosos, para resucitar muertos, para que los oyes, para que los pisotees, para que los eches fuera, para atormentarlos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero orar por ti, hermano. Yo no sé qué situación estés pasando, si tú nos escuchas por primera vez, si eres alguien que fue invitado para escuchar esta predicación, hoy te enteras de que hay un ejército que nos hace la guerra, que es invisible y que no se puede ver. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Si tú eres un hermano que se te había olvidado la autoridad y la unción y la presencia que Jesucristo ganó para nosotros, Jesucristo dijo, les conviene que me vaya, porque entonces enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Y le digo algo, el Espíritu cayó hace más de 2000 años en el aposento alto, y desde ese día no se ha ido, permanece con los hijos, con aquellos que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y han sido bautizados y han caminado las pisadas del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres creador de todo lo visible y aún lo invisible, Señor. Sabemos que Satanás y sus huestes se rebelaron contra ti, Señor. Y Padre, hoy nos hacen la guerra, Señor, pero es un ejército vencido, mi Dios. Jesucristo triunfó en la cruz del Calvario, Señor, y nos ha dado autoridad y señorío, Padre, para anunciar las buenas nuevas, Señor, para anunciar que tú pronto vendrás, para anunciar, Padre, que tú eres poderoso y que tú eres grande, que tú mereces la gloria y la honra, amado Dios del cielo. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a esta tierra a venir a rescatarnos, Señor. Jesús tenía autoridad en el cielo y tenía autoridad en la tierra, y fue ganada en la cruz, Señor, mucha autoridad para nosotros, Señor, que no teníamos nada, que vivíamos en enfermedad, en tribulación y en problemas. Y gracias a Jesucristo, hoy podemos anunciar el Evangelio y hacer la gran comisión y llevar la gran comisión a toda criatura, Padre. Yo te doy gracias porque me consideras tu siervo, me consideras tu hijo. Hay vida eterna para todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador. Yo te doy gracias, amado Dios, por depositar un tesoro inimaginable dentro de mí y de mis hermanos. Gracias por depositar tu Santo Espíritu en nosotros. Él nos da la victoria, Él nos enseña cómo vivir y cómo triunfar. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús, amado Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Bendiciones.
Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que le ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien, bien, bien.